Muy bien, seguimos al aire aquí por Radio Atilra, la 96.1, la radio de los trabajadores, con Nómela Container, y en este caso vamos a charlar con un amigo de la casa. Ya ha sido entrevistado por Nómela Container en otra ocasión, pero siempre es muy interesante hablar con el señor Luis Roa. ¿Estás por ahí, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, compañeros? ¡Feliz día! ¡Feliz día! Muchas gracias. Serán trasladados para todos los compañeros que te quieren, te aprecian mucho y te escuchan mucho, y que están, sobre todo para los que están en la fábrica ahora laburando, ¿no? No, pero les deseo un gran día, y a las compañeras, los compañeros, y es una casa amiga, Tilra, así que toda casa obrera es una casa amiga, pero Tilra lo es más. Te agradecemos muchísimo, Luis. Y te molestábamos en esta ocasión para que nos cuentes un poquito de este avispero que están levantando ciertas fuerzas políticas, este fantasma que nunca está del todo enterrado porque siempre lo van a reflotar, que están hablando de eliminar algunas cuestiones que el movimiento obrero supo conseguir mediante varias luchas, y esta gente está siempre ahí al acecho para darle de baja. Bueno, es la vieja teoría de que si los laburantes tenemos menos derechos, ellos van a llover los ofrecimientos de empleo para todos nosotros y nosotras. Con lo cual, si yo te lo planteo así, ya me estás diciendo, me estás chamullando. Y así lo tenemos que entender, ¿no? Los empleadores sí vienen esgrimiendo hace décadas esta idea de cuanto menos derechos tenemos, las condiciones de empleabilidad se van a mejorar, con lo cual nosotros tenemos que volver ciertamente a una suerte de esclavitud. Contanos disculpame, sí. Luis, contanos un poquito qué fue lo que salieron a plantear, quizá para los que no están al tanto. Bien, a ver, en esta semana lo que plantearon definitivamente eliminar la indemnización por despido. La indemnización por despido, para ser claros, la indemnización por despido nació en el año 1934, cuando era en plena década infame, y que luego Perón dobló la indemnización por despido porque era medio sueldo por año trabajado, y la convirtió en un sueldo por año trabajado, y la extendió a todos los trabajadores del sector privado. ¿Se entiende? Claro. Lo sugestivo es que esto de eliminar la indemnización por despido viene de la mano de Horacio Rodríguez Larreta, el intendente de la capital federal. Yo ayer me reía porque fue en la década infame de 1934, el procurador general de la Nación de la década infame, ¿quién era? Horacio Rodríguez Larreta, el abuelo. Así que está a la derecha de su propio abuelo, que fue el que fundamentó el primer golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen. Era el procurador de la Corte y viabilizó los actos de esa Corte. Así que imagínate, estamos a la derecha de la derecha, lo que está proponiendo esta gente. Lucho, vos estuviste, recuerdo que también ya te veníamos haciendo entrevistas en aquel momento, porque recordaba bien, Ariel, esto de que a grandes rasgos hablar, tanto en este caso puntual de las indemnizaciones, nos lleva a hablar de una profunda reforma laboral, que es lo que vienen planteando cada vez que pueden, y es lo que les faltó o les quedó ganas de hacer durante su gobierno, que gracias un poco a la lucha en las calles de los sectores trabajadores se logró frenar. Pero vos habías trabajado muy bien algunos de los principales lineamientos que ellos tenían dentro de la reforma laboral. Obviamente es largo y es bastante, pero digamos, ¿nos podrías reflotar o recordar un poco qué es lo que ellos están buscando cada vez que hablan de reforma laboral? ¿Cuáles son algunos de los principales puntos? En definitiva, ¿cuáles son los derechos que se quieren llevar puestos de los trabajadores? Mirá, la última reforma que tuvimos explicitada fue la de la estructural, la del macrismo, que abiertamente lo que buscaba esa reforma laboral era modificar la correlación de fuerzas entre capital y trabajo. No nos olvidamos que los principales enemigos de esa reforma laboral, ¿quiénes eran? Empezaron con los abogados, y con abogados laboralistas, luego siguieron con los jueces del trabajo, luego siguieron contra las leyes laborales, y luego fueron contra los sindicatos, la paritaria y la huelga, que son herramientas que tienen los laburantes para pelear precisamente por sus derechos y sus intereses. Ahora, esta reforma laboral que proponen es más, no digo más sutil, es más puntual. Por ejemplo, en este caso quieren eliminar algo que tiene que ver con el costo laboral directo, pero no jorobemos. A ver,
Ellos lo que quieren es que sea costo cero echar a una persona sin motivo. A ver, si yo hago un contrato con cualquier ciudadano, con cualquier ciudadana y lo rompo sin ningún fundamento o lo rompo arbitrariamente, y tengo que pagar las consecuencias. Si yo dijera una cosa me dirían que iría contra la seguridad jurídica. Bueno, ¿y la seguridad jurídica de los laburantes? Y cuando rompen un contrato de trabajo, que no solamente están rompiendo un contrato para analizarlo jurídicamente, están rompiendo un proyecto de vida, entonces ¿qué? Por eso digo, esta reforma laboral que piden es más puntual, tiene que ver con una vieja demanda. Ojo, también hay mucho de sobreactuación, porque aparece todo esta semana donde parece que el juego consiste en ver quién se parece más a Bolsonaro. Y hay mucho de sobreactuación de ultraderecha acá en todo esto. Lucho, ahí mientras te escuchaba atentamente, vos hablabas esto, ¿no?, de ganar terreno, cómo el capital intenta ganar terreno siempre sobre el salario, y cómo cada pequeña reforma que logran imponer en realidad pueden parecer retrocesos chiquitos, pero en realidad siempre van alterando cualitativamente las correlaciones de fuerza, ¿no? Cómo el capital intenta, porque muchas veces acá en Atilra han hecho compañeros videitos demostrando cómo el costo de la fuerza de trabajo dentro del cálculo de los gastos que tiene el capital en realidad es ínfimo. No es uno de los grandes, pero como no es una fuerza más, digo, el costo de la fuerza de trabajo implica que la fuerza de trabajo es humana y es capaz de llevar esta disputa de pensar, de tener emociones, de sentir que controlan todas las demás partes de la producción de la maquinaria. Entonces, digo, les termina siendo un grano. Porque, ¿cómo crees que se están o que pueden seguir moviendo? Porque uno lo que ve es que hacen pequeños avances y retroceden, pero si vos te pones a mirar y tomás un periodo largo de tiempo, en realidad cada vez te van comiendo un poquito más de la playa, ¿no? Sí, yo lo que creo, a mí me preocupa, claro, lo que están haciendo ellos, pero en un momento como esto, que estamos reflexivos de cara al domingo, me preocupa también lo que hacemos nosotros. Bien. ¿Qué hacemos nosotros? Bien. Fíjate, no sé cuándo estuvimos hablando, hace 3 semanas más o menos, acá con ustedes en la radio, y discutíamos sobre la reducción de la jornada. Uh-huh. Estábamos viendo, a ver, y pensábamos juntos, me acuerdo, en un programa igual a este, bueno, hablar de la reducción de la jornada es pensar que en las últimas décadas aumentó la productividad, y aumentó como nunca antes en la historia del capitalismo. Ahora, cuando nosotros decimos queremos reducir la jornada de trabajo sin reducción salarial, estamos diciendo, bueno, es la forma módica que tenemos los trabajadores y las trabajadoras de también vernos beneficiados con ese aporte, con ese aumento de la productividad. ¿Qué es lo que estamos discutiendo? Bueno, ¿quién se apropia de los distintos pedazos del aumento de la rentabilidad en definitiva que ha obtenido el capital? Pues fíjate que teníamos esa agenda y de pronto parece que volvemos como el perro a querer morderse la cola, ¿no? Ahora estamos discutiendo lo que decía lo que el gobierno promovido por el mismísimo abuelo de Rodríguez Larreta tenía como claro. Nos están cambiando la agenda y lo que creo que tenemos que tener nosotros es una agenda propia y defenderla, aun cuando tenemos opciones políticas que pueden ser heterogéneas y no todos pensamos lo mismo, pero digamos, los laburantes tenemos que pensar como laburantes y con los que nos juntamos para hacer un frente más ancho, más sólido, con más votos, y tenemos que tratar de hacer entender lo que queremos los laburantes y sumarlos con nosotros. Yo creo que de eso se trata, de construir hegemonía, de construir y acumular políticamente. Estas cuestiones no son solamente políticas. Y me quedé pensando esto que decía recién. Tenemos que hacer una agenda más ancha, más democrática, más humana. Porque cuando estamos hablando de los derechos de los laburantes, estamos hablando de lo que nos pasa todos los días. No puede ser que alguien venga y diga, no, vamos a eliminar la indemnización por despido.
¿Alguno de estos cagatintas tiene idea de lo que significa perder un laburo? ¿Alguno de estos que siempre tuvieron la suerte alquilada, doble o triple apellido, saben lo que es recibir un telegrama de despido y que se te jode la vida? ¿Alguno, ahora que se habla tanto de violencia laboral y tenemos un convenio de la OIT ratificado contra la violencia laboral? Yo sé a qué se refieren cuando hablamos de combatir la violencia laboral. Claro, y yo estoy a favor de eso. Pero hay algo, pero es muy violento recibir, es violencia laboral recibir ese telegrama de despido. Creo que por ahí hay que recuperar ese humanismo básico, y lo tenemos que hacer entre compañeras y compañeros. Y a ver, te voy a hacer una pregunta compleja, digo, ¿qué estrategias se pueden aplicar en eso, digamos, en ese sentido? Por lo pronto yo no sé si me da siquiera para insinuar una táctica, no sé, una estrategia, pero lo que ustedes hacen es muy valioso, construir sentido. Ustedes no solamente forman parte de una organización comprometida, ustedes también forman parte de una organización comprometida que se decide pensarse a sí misma y decide involucrarse con el cambio social porque labura en el pueblo, porque labura en el barrio, porque labura en cada instancia social, las organizaciones libres del pueblo, y construyen sentido porque saben, porque eso aún no basta, tienen que crear sentido a través de una radio, por ejemplo, o a través de expresiones culturales. No sé cuál es la estrategia, pero sé que hay caminos que ustedes como ejemplo lo construyen a diario. ¿Cómo construimos una agenda propia? Suena así muy político, muy ajeno a nosotros mismos. Cuando digo eso, estoy diciendo de qué manera nos miramos a nosotros mismos y de qué manera nos pensamos como laburantes. Lucho, te voy a poner en otro compromiso, porque está muy bueno escucharte las reflexiones que hacés y uno aprende un montón todo el tiempo. Esto que hablamos de esto que proponés, ¿no? Que son en realidad cuestiones que abarcan a un sector importante de lo que es el campo popular. Ahora hay un sector que también conforma parte de ese campo popular que en realidad está parado objetivamente contra muchas de las reivindicaciones que masivamente la clase mayoritaria que hay, no solo en nuestro país, sino en el mundo, que es el movimiento obrero, parte de ese sector que forma parte del frente, en realidad objetivamente sus intereses en una parte más adelante del camino están enfrentados objetivamente con los intereses de los trabajadores. Mi pregunta es, ¿cómo lidiás con esas contradicciones internas o cómo crees vos, ¿no? Por supuesto, que podemos lidiar con esas contradicciones internas dentro de un frente para derrotar un enemigo mayor, pero a su vez para que después se pueda seguir avanzando y profundizando el proyecto? Vos fijate que habitualmente se dice, no, porque el movimiento obrero organizado no es lo que era en la década del 40, mucho menos lo es lo que era en la década del 70. Hoy el movimiento obrero organizado expresa a los trabajadores con un empleo, con un buen empleo registrado, con una jornada de una buena manera limitada, y con lo cual hay que buscar otras opciones. Sí, estoy de acuerdo. Hoy cuantitativamente el movimiento obrero no expresa lo que expresó otrora, ¿no? Y que existen los movimientos sociales y que existen otras organizaciones libres del pueblo. Estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que el movimiento obrero tiene un rol a cumplir en la historia. Ya no va a ser ya no de ser quien hegemonice y que de alguna manera ocupe ese espacio mayor del campo popular, porque tal vez es mucho más heterogéneo que antes, pero el movimiento obrero organizado en esa deuda que tiene aún pendiente con la historia está en poder repensar precisamente una política que englobe a las clases populares y que ponga en la agenda esto, que aún con sectores que presentan propuestas o miradas antagónicas, insisto, como vos señalás, dentro del campo popular, que sean conducidos por esta nueva hegemonía, una hegemonía que tenga como cabeza de playa los derechos y los intereses de y los laburantes. Y en eso
y hay que resignar miradas políticas, esta idea que bueno, que hay una correlación de fuerza, que no se puede hacer más allá de lo que da la etapa. Ya claro que sé lo que es la correlación de fuerza, claro que sé lo que son los límites objetivos de la construcción política, pero la política no puede ser el arte de lo posible, la política tiene que ser el arte de hacer posible lo imposible. Tenemos que ir corriendo la frontera, el límite de lo que nos dicen que es hasta acá, y no, ir corriendo todos los días un pasito, todos los días un pasito, y hablando con un compañero, con una compañera, con otro. ¿Y quién va a ejercer esa función fundamental, ese lugar estratégico? La clase obrera, el movimiento obrero organizado. No seremos tan homogéneos y tan numerosos como lo fuimos en otras décadas, pero es la deuda que tenemos con la historia. Lucho, en ese sentido queríamos aprovechar, vos lo dijiste también, ya estamos ahí al pie casi de las elecciones primarias, sé que estamos en la veda, así que vamos a manejarnos ahí sutilmente, guiño, pero hablando un poco, haciendo este análisis que bien decís, ¿qué es lo que está en juego en estas elecciones, ¿no? ¿Qué es lo que nos jugamos como los sectores populares en base a esto de seguir eligiendo entre estos dos modelos? Mirá, no, acá no hay lugar para libertadores, necesitamos diputados, fiscales, senadores. Acá no hay libre para... No, acá no estamos viendo de qué manera avanzamos. Venimos de dos brutales tendencias. Una fue el liberalismo, el neoliberalismo, y la otra con el macresa, y la otra es esto que cambia todo, nos cambia absolutamente todo. Con lo cual, a ver, puede sonar poco lírico, pero necesitamos diputados, concejales, legisladores, necesitamos consejeros escolares, es decir, crear una mayoría orgánica, institucional, que nos permita no depender precisamente de lo que juegan a medio pelo, de lo que te piden ralentizar los cambios, de lo que te dicen siempre, no, hay que esperar un poco más. Necesitamos tener claridad, muy grande la claridad. Iba a decir enemigo, ¿por qué no? El enemigo es muy grande. Este país está en deuda para la verija, como diría mi abuelo. Este país ha perdido autonomía estratégica, como la que señalaba y reclamaba Perón en su proyecto político. Bueno, hay que recuperar esa autonomía estratégica de la nación. Hay que resolver la cuestión de la deuda. Hay que resolver la deuda interna que tenemos con el 40% de pobres que tenemos, con los desocupados que siguen siendo muchos, con los que ganan poco, con los que sus sueldos van por la escalera y los precios van por el ascensor. Necesitamos votos, efectividades conducentes, decía el viejo Irigoyen. Lucho, otra pregunta, aprovechando que te tenemos acá. Hay muchos compañeros que ocupan también el espacio del campo nacional y popular, que sostienen que una de las formas de sacar también el país adelante, hablan mucho de la inversión privada y también hablan de la inversión privada directa extranjera, ¿no? Y son muchos los que son compañeros por ahí, creen sinceramente que el tema de que un capital venga a invertir puede sacar adelante una economía. Nosotros desde el movimiento obrero, ¿vos crees que esto es así o hay una trampa ahí? Mirá, yo soy en esto, soy un poco incrédulo, pero creo que sí, claramente que hace falta inversión, pero cada vez que este país necesita inversión, la inversión vino de la mano de la inversión pública. Claro. Por eso y le ha pasado casi todo, ¿viste? Cada vez que se pudre el sistema, el que pone la plata es el Estado acá o en Gringolandia. Claro. Sí. A ver, yo no quiero jugar al desconfío, no, pero sí creo que el movimiento obrero tiene y dale, digo yo, con nuestras deudas pendientes. Yo creo que sí, hay que avanzar con eso, hay que indagar, ir pensando la productividad, ir pensando la rentabilidad, ir viendo. La compañera vicepresidenta decía ayer, hablaba de hay que estimular las paritarias. Bueno,
en ese marco lo que nosotros tenemos que pedir es más derecho a la información, y saber cómo se pone el costo, cómo la cadena de valor, cuando viene guita de afuera, dónde se va, cómo entra, cuánta entra, en qué se invierte y cómo se va. Es decir, esas cosas tenemos que... Nos están pidiendo siempre un sacrificio, bueno, pero nosotros queremos negociar y queremos saber de qué se trata, ¿no? Siempre, al fin y al cabo, siempre el pueblo quiere saber de qué se trata. Claro, yo por mi parte lo último, te preguntaba esto, digo, porque en realidad hay una discusión interna también de qué es peronismo. ¿Peronismo es desarrollismo con inversión o peronismo es que realmente el Estado se haga cargo de las herramientas, de las fuerzas productivas del país, de los recursos? Digo, porque ningún empresario va a buscar el bien colectivo, digo, a largo plazo por lo menos. Ningún empresario va a buscar el bien del conjunto de la nación y lo que termina primando es el desarrollo del capital particular. A esto me refería, en esto que está en pugna, ¿no? ¿Peronismo es peronismo? ¿Depende de Estado empresario o un desarrollismo? Qué linda pregunta hiciste. Porque la presencia del Estado regulando al mercado y en la economía no define, puede definir el desarrollismo. La expansión de la demanda agregada, un modelo industrial, de la satisfacción de la necesidad del mercado interno, puede ser perfectamente parte de un programa desarrollista. Pero vos me mencionaste la otra palabra, la del hecho maldito. ¿Y sabés lo que pasa? Cuando está presente el Estado, cuando se resalta y se señala la autonomía estratégica de la nación, cuando ese Estado maneja los resortes de la economía y es el Estado y no el mercado el que regula la sociedad, cuando se habla de expansión de la demanda agregada, es decir, de los derechos populares y de los ingresos de los sectores populares, eso no se llama solo desarrollismo. Si a eso le agregás el protagonismo político de la clase obrera, eso es el peronismo. Voy a dejar eso como cierre porque además me encantó. Lucho, no te queremos robar más tiempo, la verdad que nos quedaríamos charlando muchísimo más. Te agradecemos y la verdad nosotros de acá tenemos las ganas y la idea de tenerte cada vez que surja un tema así, porque la verdad que son charlas muy interesantes. Nosotros te vamos a tirar la propuesta de hacer una columna cuando vos quieras. Bueno, no, yo encantado. Y decir que no presencial, si no la reclamo yo por el Pancho. No, el Pancho era que por un asado está todo bien. El Pancho está fantástico. Cuando ya vuelvan las distancias plenas será recompensado, Lucho. Te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo grande. Dale, y vamos a estar presentes más seguido seguramente. Excelente. Un fuerte abrazo y feliz día nuevamente. Muchas gracias.